Buenos días. Bueno, recordamos nuevamente que en toda la sesión mantengan los micrófonos y cámaras apagadas. Las preguntas se van a responder al final, las pueden ir haciendo en el panel. Y a continuación le damos la palabra al disertante del trabajo, exploración más eficiente a través de spotificación de datos sísmicos, a cargo de la señora Karina Rodríguez. Karina. Karina, vemos tu... Hola. Ahí sí te vemos. Y primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar en este foro. Y también le quiero dar las gracias a mis coautores, Luis Rebori, que se encuentra entre los participantes hoy, y Josh Thorpe, que posiblemente no se encuentra entre los participantes porque él radica en Australia y es un poco, hay una gran diferencia de horario. Y primero que nada, en el título de la presentación ustedes oyeron cómo podemos incrementar, cómo podemos mejorar la eficiencia en la exploración. Y la pregunta, bueno, es ¿por qué querríamos hacer esto? ¿Para qué querríamos hacer esto? Bueno, porque tenemos la evidencia de que el acceso a la energía nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Y esta calidad de vida se mide en esperanza de vida, en la educación, en acceso a la educación, en los ingresos que tenemos. Y la verdad a mí se me hace impactante y es casi increíble que 6 de cada 7 personas todavía en el mundo no tengan acceso a esta energía moderna y a esta calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante que logremos esta eficiencia en la energía, porque tenemos algunas situaciones que son problemáticas en este momento, que nos presentan retos importantes, y estos son principalmente con respecto al medio ambiente y al efecto que se modela que tiene la producción o la extracción de hidrocarburos y el uso de hidrocarburos sobre nuestro clima. Entonces, lo que tenemos que lograr, y como lo muestra aquí nuestro... Lo voy a poner el apuntador. Esta gráfica lo muestra bastante bien porque tenemos una situación donde tenemos, bueno, nuestros diferentes sistemas globales, sociales, humanos, tenemos los retos que tenemos que lograr y sobre todo pues son seguridad, una sociedad que no emita mucho, que deje una huella de carbón menos fuerte, y también una producción y consumo sustentables. Y para eso tenemos una interacción complicada con retos, con problemas, y entre esos nosotros tenemos que lograr un balance entre lo que es el medio ambiente, los costos y la confiabilidad. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, la buena noticia es que ya tenemos una de esas. En cuanto a confiabilidad para proveer energía, tenemos los hidrocarburos, y los hidrocarburos son la manera más confiable de poder proveer esta energía, porque sabemos que algunos de las fuentes renovables, como por ejemplo el sol, el viento, no tienen siempre esa confiabilidad. Y lo que tenemos que hacer es lograr la eficiencia, y esa eficiencia para que podamos entonces combatir los problemas o los retos climáticos y que también los costos se puedan reducir. Y aquí les voy a mostrar una calculadora que hay en línea. Esta calculadora es muy interesante y les recomiendo, si les interesa también, que puedan ustedes probarla después de esta presentación, donde van a ver que fue desarrollada por más de 15 instituciones de muy buen nombre, muy bien reconocidas, entre eso, Imperial College, Department of Energy and Climate Change, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que tienen varios parámetros con los que ustedes pueden variar ciertos aspectos de esos parámetros para ver el efecto que tendría sobre el clima. Y aquí tenemos una medida de nuestra
el objetivo de 2 grados, que es el objetivo que tenemos por la ONU, y si dejamos todo como está en este momento y seguimos, no cambiamos nada, esta es la proyección para 2050 y vemos que rebasamos por mucho lo que es el objetivo de 2 grados. Y aquí tenemos 2 cajitas con las que podemos jugar y estas se tratan de la eficiencia en la industria. Son la eficiencia en nuestra industria petrolera. Si movemos estas 2 cajitas e incrementamos la eficiencia, observen el efecto que tiene esta proyección sobre el clima y nos acercamos solamente con mover esas 2, solamente con incrementar la eficiencia, podemos acercarnos a la meta de 2 grados. Por eso es tan importante que logremos esta eficiencia en nuestra industria y de esa una gran parte viene de la exploración. Y la herramienta de preferencia para la exploración y para hasta el momento de perforación y posteriormente son los datos sísmicos. Este es un mapa que muestra la base de datos que tenemos en Searcher, la base de datos sísmicos que tenemos en Searcher. Aquí están señalados 2 países donde voy a mostrarles ejemplos de lo que hemos logrado para incrementar y para mejorar esta eficiencia. Pero de este lado está el triángulo de exploración y lo tengo aquí para mostrarles porque en cada una de las etapas de exploración, este triángulo fue desarrollado por BP y después fue editado ligeramente por Shell y este es la versión de Milcov. Aquí pueden ver que desde que hacemos el análisis de cuencas, pasamos a place, hasta que perforamos todos los cuadritos que están coloreados, porque hay muchísimo que hacer antes de eso, tiene que ver con datos sísmicos. Así que los datos sísmicos es muy importante que logremos una mayor eficiencia en estos datos sísmicos. Entonces, nuestro objetivo para poder lograr esa mayor eficiencia empezó, como siempre, con varios retos. Lo que queríamos hacer era poder proporcionar acceso instantáneo a estos datos, ya sea que ustedes solicitaran una traza o un petabyte, la cantidad que fuera un acceso instantáneo. El otro reto que tenemos o que teníamos era que todos los datos quedaran en un solo lugar, ya sea datos de sísmica 2D, 3D, los gathers, preapilamiento, pozos, todos los datos almacenados en un solo lugar. Y aparte queríamos una velocidad ultra rápida para poder hacer el análisis con baja latencia, porque sabemos que ahora en día nosotros tenemos muy poca paciencia para esperar, como estábamos comentando en la presentación anterior, de esperar que Kingdom media hora, eso ya no tenemos esa paciencia. Entonces esa latencia que sea muy baja para que sea una buena experiencia del usuario. Y también que se pudiera implementar con el mejor hardware disponible, ya sea en la nube, ya sea local o híbrido. Todas estas opciones se analizaron. Y lo que logramos al final, que es lo que les voy a presentar, es esta plataforma que se llama Seismic, y como pueden ver ustedes, y no se alarmen, no está mal escrito la palabra Seismic, sino que la AI quieren decir Artificial Intelligence. Eso es lo que la plataforma nos está tratando de decir, porque tiene una parte de inteligencia artificial. Entonces, lo que se logró fue un ancho de banda de más de 500 megabytes por segundo, una latencia muy baja de menos de 50 milisegundos, y aparte, al final se adoptó esta plataforma GIS en la red, que se considera como la plataforma más adecuada, ya que tiene la funcionalidad de ingestión de datos, visualización de datos, exportación de los archivos SEG-Y, y aparte tiene una estructura de capas donde podemos hacer también búsquedas de datos de una manera geoespacial, o sea, en el geoespacio. Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, aquí hay una base de datos de sísmica, podemos seleccionar los datos y tenemos varias capas. Es una plataforma que se basa en la plataforma GIS. Y para poder cargar los datos, no nada más se trataba de cargar los datos sísmicos, porque bueno, eso tal vez no sería tan complicado o no sería tan difícil, sino se trataba de cargar los datos sísmicos mejorados, de una manera que se pudieran trabajar, porque muchas veces estos datos, cuando tenemos diferentes campañas y tenemos muchos diferentes datos,
no los podemos trabajar inmediatamente y nuestro objetivo era proporcionar una base de datos mejorada y que se pudiera trabajar inmediatamente. Entonces, aquí desarrollamos metodologías para la carga de datos, tanto las campañas 2D como las campañas 3D, siguen más o menos el mismo camino, donde verificamos la ubicación de las líneas, hacemos una verificación de los metadatos, un escalamiento de amplitudes con el Amplitude Gain Control, y también hacemos lo que es el empate del tiempo y la fase con respecto a una campaña de referencia. Y esto todo tiene como un dato de salida datos SEC-Y, y estos son los datos SEC-Y que se cargan. Entonces les voy a mostrar varios ejemplos de cómo seguimos esta metodología y lo que se logró cargar en esta base de datos. Este es un ejemplo de Perú. Voy a empezar por este ejemplo, que es un ejemplo bastante impactante. Nos muestra lo que pasa cuando no tenemos los datos bien ubicados. Aquí pueden ver sobre el mapa dos colores. Líneas en verde, que son las líneas que se exportaron desde la base de datos de Kingdom y que fueron las que recibimos. Y las líneas azules que venían en los datos P190, que son los datos originales de navegación que se reciben cuando se adquieren los datos. Pueden ver aquí ustedes que hay un desplazamiento de 530 metros y aunque así alejados y sobre el mapa no se ve como algo muy importante, les voy a mostrar el efecto que tiene sobre la sísmica. Entonces aquí tenemos una sección vertical sísmica, es una sección compuesta, una línea compuesta, como pueden ver ustedes, y aquí vemos que esta ubicación errónea, así como la repetición de puntos de tiro, nos están dando un desplazamiento en tiempo, y también aquí observamos una estructura interesante. Sabemos que las estructuras, este tipo de estructuras son las que pueden contener hidrocarburos. Entonces, estos son los datos que recibimos, y al hacer la corrección de los datos con la navegación P190, observen cómo esta estructura se va a mover 5 kilómetros. Observan, no sé si observaron también en el mapa el movimiento. Les voy a volver a mostrar. Esta estructura se mueve 5 kilómetros hacia el oeste y corregimos lo que son los desplazamientos en tiempo. Y también no sé si pudieron ver que esta estructura cambió la geometría. Entonces, si estuviéramos utilizando esos datos 2D, los originales, los que nos sacamos de la estación de trabajo, para diseñar un 3D, tendríamos un gran problema porque tendríamos un problema de posicionamiento de ese 3D. Entonces, eso es muy importante y este fue uno de los logros por diseñar ese sistema, esa metodología de carga en la plataforma. Y este es otro ejemplo, también en Perú, de los datos de salida. Aquí podemos ver ya una campaña, aquí podemos ver que es varias campañas, y esto se ve como una sola base de datos, podemos ver como una sola línea donde podemos realizar interpretación regional, porque los desplazamientos en tiempo, la fase y la amplitud, todas fueron corregidas, así como el posicionamiento. Y podemos interpretar de una campaña a otra ya con estos datos mejorados. Y al final, lo que obtuvimos en Perú fue una librería de datos sísmicos que están ya disponibles en esta plataforma, y es una base de datos regional muy sustancial que incluye todos los datos que se encuentran en el offshore de Perú. Son 44.389 kilómetros de sísmica 2D, 15.526 kilómetros de sísmica 3D, que son los polígonos amarillos, y también adicionalmente hicimos la corrección y la rectificación de 40 pozos que están integrados en esta base de datos y que se utilizaron también para la mejora de los datos. Entonces, como pueden ver, en Perú logramos obtener esta base de datos mejoradas que está disponible en esta plataforma Seismic. Y en esta plataforma Seismic ya tenemos varios, como les mostré, está Perú, está el offshore de Argentina, nuestra más reciente adición, que es el onshore en Argentina, la provincia de Mendoza, y contamos con datos
de México. Entonces, estos datos constantemente estamos incrementando la cantidad de datos que se cargan en la plataforma. Son datos, como vieron, rectificados. Sabemos que son legales y que se pueden utilizar. El rendimiento de esta plataforma es muy alto y es un modelo de suscripción. Entonces, esto es una manera muy económica de tener acceso a una gran base de datos. Y aparte de eso, como ya habíamos mencionado, esta plataforma, la distribución, nada más con un poco más de detalle, se realiza por Cloudera HDP 3.0 y utilizamos esta porque apoya la separación de capas de cómputo y almacenamiento. O sea, se pueden escalar el almacenamiento y el cómputo independientemente para crecer la base de datos orgánicamente. También usamos el software de acceso abierto Apache para asegurar que no introduzcamos elementos propios y que la funcionalidad esté abierta más a la comunidad en general. Apache Spark es uno de los métodos más populares para el procesamiento y acceso de datos en las arquitecturas de Big Data, porque procesa todos los datos con memoria RAM y esto nos da un acceso rápido. Y el Apache HBase nos permite el almacenamiento de todos los datos apilados y preapilados en una sola base de datos y puede ser el acceso como queríamos al principio, que era desde una traza hasta varios petabytes, hasta una muestra individual. Y algunas de las aplicaciones que estamos trabajando en Seismic, en nuestra plataforma Seismic, incluyen la detección de gas somero, que les voy a mostrar un ejemplo muy interesante en el offshore. ¿Sí? Estamos viendo un box gris en tu pantalla que cubre parte del texto. Ah, creo que ya sé qué es. ¿Ya? Aún sigue. Ahí se fue. Listo, gracias. Ok, no, gracias. Sí, y entonces estamos desarrollando aplicaciones tanto para detección de gas somero, que les voy a mostrar un ejemplo que tenemos, también para que hagamos la unión automática de 3D y detectemos cuando tengamos cuando tengamos mala calidad de datos. Esto nos va a ayudar a rápidamente identificar zonas que podrían reprocesarse. Y este acceso es a través de la interfaz de programación de aplicaciones Python, porque esta nos ofrece una flexibilidad ilimitada para el acceso de datos y estamos también poblando una página GitHub para funciones comunes, populares, y así podemos tener múltiples contribuidores. Y nuestro objetivo es estandarizar este diseño de la interfaz de programación de aplicaciones a través de OSDU, Open Subsurface Data Universe. Y entonces así fomentar el uso a través de conjuntos de datos públicos. Y estos datos se pueden enviar directamente a Amazon y a Azure. Esta es la base de datos que tenemos ya cargada en la nube. En Argentina, como les decía, en el offshore tenemos una base de datos muy importante y en Mendoza estamos poblando la base de datos, podamos tener hasta 40,000 kilómetros de sísmica 2D. Por el momento llevamos cargados 6,000 kilómetros de sísmica 2D y así vamos aumentando los datos cargados en la plataforma. Les voy a mostrar para Mendoza lo que hicimos porque fue muy interesante. No es lo mismo trabajar con los datos de tierra que con los datos marinos. Entonces, en este caso teníamos una serie de datos, algunos de los que tenían encabezados, otros venían con archivos planos y otros tuvimos que utilizar lo que es un shapefile para ubicar las líneas. Pero empezamos con el 3D. El 3D es la campaña más confiable, con ubicación más confiable y también con el nivel de referencia más confiable. Si le añadimos una línea 2D ahora que tiene información de encabezados y ajustamos el nivel de referencia, como pueden ver ustedes, ya se ajustó el nivel de referencia. Después se le añadieron todas las líneas que tenían datos en el archivo plano, también ajustando el nivel de referencia, y
todos los datos, como ustedes ven, quedan referenciados y ajustados a esta campaña que se utilizó como referencia y al final ya los datos ubicados por shapefile. Y esto nos da, como por ejemplo aquí podemos ver, varias campañas donde movimos en tiempo, quedan todas las campañas como una sola base de datos, como una sola campaña que se puede interpretar de una manera regional, como vemos aquí, sin desplazamiento en tiempo, la fase está igual y tenemos las amplitudes balanceadas. Entonces, esto se puede. ¿Sí? Perdón, Karina, te quedan 5 minutos. Ok, sí, ya casi. Gracias. Y un ejemplo aquí, al poner el cursor sobre una de las líneas, aparece la línea y un reporte de lo que está cargado. Como les decía, identificamos áreas que se pueden mejorar y no se preocupen, esto no es un error de pantalla, esta es una línea sísmica como se veía originalmente, que identificamos que era una zona importante en Malvinas que teníamos que reprocesar, entonces esto es antes del reprocesado, y para los que somos o no somos intérpretes, como podrán ver, es muy difícil identificar cualquier sistema petrolero, pero ya con el reprocesado, que es este, podemos entonces empezar a ver nuestras zonas de roca generadora y se ven todas las zonas de interés, así como indicadores directos de hidrocarburos. Entonces es una base de datos mejorada que nos permite ver hasta los lugares donde podemos perforar en la zona del cinturón plegado. Y finalmente, les comenté que estamos trabajando sobre el machine learning o el aprendizaje automático de anomalías someras de gas. Aquí podemos ver cómo se interpretaron 2.700 ejemplares en diferentes bases de datos. Y este es un ejemplo, ya una vez entrenada la máquina con el aprendizaje automático hecho, este es el dato de entrada y aplicamos el aprendizaje de la máquina y como pueden ver, este es el resultado que obtuvimos de la máquina, muy buen resultado. La predicción nos dice el porcentaje de confianza de que tengamos una anomalía somera de gas en un punto dado. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, este es un ejemplo donde empezamos con una publicación del 2012, donde por varios meses se hizo un trabajo para identificar dónde estaba la densidad de anomalías de gas, y aquí pueden ver el resultado de Baristas et al. Después nosotros, con los datos mejorados que les mostré en el 2019, Krista Davis hizo una interpretación ya con estos datos mejorados, y aquí en esta área 1 se ven más anomalías de gas que están asociadas a las cocinas del SINGRIFT. Pero eso le tomó algunas semanas, perdón. Entonces estamos hablando de meses, semanas, y después en 15 minutos, ya con el aprendizaje de máquina o automático, obtuvimos la densidad de las anomalías de gas, y aquí pueden ver que coinciden también con estas cocinas de hidrocarburo. Entonces, ya para terminar, contamos con una base de datos que ya está cargada en la nube. Estos datos son mejorados y solamente al seleccionar un botón los podemos visualizar inmediatamente, sin latencia, con muy alto rendimiento, una muy buena experiencia de usuario. ¿Qué nos da esto? Nos provee de una herramienta que nos va a permitir tener una mayor eficiencia en la exploración, y creo que es muy importante porque eso también nos va a permitir poderle proveer energía a todas esas personas que aún les falta. Gracias. Gracias, Karina. A ver si hay alguna pregunta. No. Néstor, ¿querés que pregunte un par? Tengo un par para preguntar. Dale. Me preguntan cuál es la calculadora global, el nombre de la web. Perdón, ¿cuál es qué? ¿Cuál es la calculadora global, el nombre de la web, si puedes repetirlo? Seismic. Perfecto, gracias. Esa es para mañana. Una pregunta que me hacen también es si se hacen convenios con los entes que legalmente son los dueños de los datos, por ejemplo, Secretaría de Estado de Energía, Dirección de Hidrocarburos de Mendoza, Petroperú. Esa es una excelente pregunta, pero porque eso es algo que no mencioné, pero en eso pasamos bastante tiempo porque nos tenemos que asegurar que estos datos que entren en la nube sean datos que legalmente pueden estar en la nube y que puedan ser
accedidos por las compañías petroleras o por quien tenga interés. Entonces, en eso pasamos bastante tiempo y todos los datos están legalizados. Gracias, Karina. Gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes.